Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy lunes arranca La Máquina de Pensar, la semana 1904, con Mati Rodríguez en controles de emisión. ¿Cómo le va, Mati? ¿Anda bien ahí? Bien, con Juan Cores ahí de apoyo. Y con Caro de Cuadro en la puesta a punto, en la producción ahí, alegre, pese a que Peñarol empató, pero bueno, vamos por ellos. Aquí arranca La Máquina de Pensar. Amigos, esta semana va a venir muy, pero muy surtida. Quiero decirles que el viernes vamos a estar oyendo el encuentro que tuvimos en el ciclo Todos Somos Raros con Natalia Cito y con Gladys Franco, y que cantó Mariana Lucía. Quiero decirles que fue un ciclo muy sorprendentemente lleno de gente. Hay que decirles también que hoy vamos a estar hablando de Stephen King, de la novela It. Vamos a estar hablando con En un millón de umbrales. Vamos a llamar a Mar del Plata ya a Ricardo Ruiz. Y mañana vamos a recibir un fotógrafo mexicano, Christopher Rogel Blanquet, que es un fotógrafo mexicano que acaba de inaugurar 2 muestras en la ciudad de Montevideo, cosa muy rara para un fotógrafo. Una de ellas está en el Museo de las Migraciones, se llama Caravana de Migrantes, y la otra está en el Museo de la Memoria. Hoy lo fui a ver, que está en Avenida de Instrucciones, ahí cerca de esquina de Propios, y realmente está muy interesante el Museo de la Memoria y esta caravana de inmigrantes de este joven fotógrafo mexicano, que lo que hizo fue acompañar a esa caravana que hubo en el 2018 desde Centroamérica hacia Estados Unidos, atravesó México, y que generó grandes problemas, y sobre todo porque Trump se puso muy pesado, y se ve todo eso en las fotos. Pero para hablar de un libro de cuentos que se ganara el primer Premio Nacional de Literatura en Narrativa Inédita en el 2017, vamos a dar la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Martín Lasalt. ¿Cómo andas, Martín? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por la invitación. Un gusto. Muy bien, Martín Lasalt. Un odio cansado se llama el libro de cuentos que ganó el primer premio. Hay que decir algo muy sorprendente para un primer Premio Nacional de Literatura, es que sea un libro de cuentos. En general ganan siempre las novelas, sí. Y lo que más me llamó la atención, en su momento yo le dije, bueno, qué bien que ganó un libro de cuentos, es que es un libro de cuentos breve. Eso sí, me llama más todavía la atención, sí, ¿no? O sea, que no es un libro de cuentos gordos, pues la idea siempre, viste, como que hay que ser, no sé, 150 páginas, 130 páginas. Sí, es breve. Quedó más flaquito de lo que pensaba también. Sí, quedó flaquito, no, pero no importa. No, creo que no, creo que quedó lindo, quedó bien. Juan Rulfo te diría que no importa. Él diría que no. ¿No? Porque realmente si hay un buen libro, si hay una buena literatura, digo, toda esa historia del tamaño que estamos acostumbrados, sí, no, en realidad no. Es como una horma que tenemos ahí que... Sí, es una cuestión capaz que económica. La gente cuando va a comprar un libro y dice, mira, este sale 295 pesos. Y de repente dice, mira, este otro sale la misma plata. O sale más, pero mirá, tiene el doble de páginas. No, yo creo que hay una relación con las páginas. Una vez alguien me dijo que un impresor, un editor europeo me dijo que lo que ellos hacían siempre lo repito esto porque me lo contó Fucho Musitelli, que se lo había contado una de estas personas, viste, estas familias que hacen 200 años que son editores, sí, ¿no? Tipo en el norte de Italia, en Bolonia, en Europa pasa mucho eso. Y entonces él le dijo que básicamente más que libros vendían papel impreso, y entonces necesitaban que sean gordos. Claro, para cobrar más nada más. Al kilo. Bueno, vamos a hablar de Un odio cansado. Es un libro de cuentos que, aparte, otra cosa que me llamó la atención es que hay variación de tamaños. Aquí hay un ejemplo de microficción, sí. Por ejemplo, hay un cuento ultra breve, digamos, sí, ¿no? De microficción, sí. De media página. Sí, cortito, es un parrafito, un párrafo cortito. Sí, ¿no? Sí, microficción. Y después hay uno un poco más largo que sería, bueno, el del medio, digamos, ¿no? Hay el de 40 fichas. 40 fichas, que es que en comparación con los demás es una novela. Pero además tiene como cosas de novela. Sí, tiene toda, exactamente. Tiene el ritmo que tiene una novela, digamos, ¿no? Sí. No apuesta a esa contundencia que tiene el cuento en general, no esa concisión, sino que
se toma cierto tiempo, no mucho tiempo, pero digamos es una... Pero si trabaja en la acumulación y tiene un paso, además, el paso que tiene, el ritmo, como está contado, es lento, es más lento que los demás, por lo menos. Sí, bueno, es un de novela corta. Sí. Te pregunto, ¿eso fue un proyecto más extendido? Y después 40 fichas, sí. La idea era hacer una novela más larga, pero bueno, me pareció que había agotado el tema y para seguirlo más tenía que volver atrás, o sea, yo tenía que volver a hacer cosas a trabajar en temas que ya no me estaban interesando tanto, así que para seguir adelante lo dejé por ahí. En realidad era más largo también. Ese cuento 40 fichas era más largo. Tenía muchas otras cosas que no llegué a conseguir que encajaran con lo que terminó siendo el volumen total. No de cuento, ¿no? De su propio, en ese mismo cuento. Y no... Había escenas, había personajes incluso que estaban y que no estaban más. El tipo tenía una ex, por ejemplo. Acá es la historia de un taxista. Él en un momento habla es una historia de un taxista que se acaba, como se va a separar, y en un momento habla de que había tenido sexo, digamos, cuando era joven, y después en el periodo entre guerras. Eso lo dejé igual porque un poco se iba a entender, pero en realidad exactamente se trata de eso. El periodo entre guerras era entre la primera y la segunda. Yo dije, pero no, yo pensé que esa era la primera, no se menciona la primera. No se menciona, claro. Y al final es como que, bueno, no hubiera existido, ¿no? Pero me gustó la expresión entre guerras y la dejé. Sí, es poética también. Y yo pensé también, bueno, entre guerras puede ser, por ejemplo, puede ser muchas cosas, claro. Sí, pensé que, yo pensaba que era su primera esposa esta, pero quizás fue un momento de separación, un momento de distancia entre los dos, en fin, no sé, entre guerras puede ser cualquier cosa. Pero está muy bien la apreciación, muy atenta a la lectura. Porque sí, había una ex y había un hijo. Y había todo un tema. Había un hijo. Pero bueno, para desarrollarlo más tenía que ir bastante más adelante y no sé, no dio acá para a mí hacerlo. Me pareció 40 fichas, me pareció que era el que de lo que he leído de vos, de Martín Lazar, lo más onetiano que te he visto. Es muy onetiano para mí. Pero qué cosa. Impresionante, porque es un narrador que es muy lúcido, que cree que la vida es una gran derrota, que no hay forma de salir de la vida si no es derrotado, y de hecho habla de la rendición y que hay que darse cuenta antes o después que lo que conviene es rendirse, pero rendirse en el sentido de rendirse ante el enemigo, digamos, ¿no? Sí, no sé, yo tengo una idea sobre lo que dice el personaje. Pero perdona, y otra cosa, es muy escéptico con respecto a todos, ¿no? Eso sí. Y también muy escéptico con respecto a sí mismo, digamos, como persona, como género humano también. Como claro. No se tiene en gran... Entonces, una de las cosas que hacía Onetti era esa, ¿no? O sea, hablar de la sordidez humana desde un tipo que no. De él tampoco esperaron nada bueno. Nada, no esperan nada de mí porque yo soy, digamos, ¿no? Por eso conozco la sordidez. Claro, hablo de esto, pero no es porque esté mejor. Hablo de esto porque sé de qué se trata, ¿no? Sí, un poco eso pasa. Pero igual yo creo que cuando él dice, el personaje dice muchas cosas por el estilo, ¿no? Dice cosas que parecen paradójicas, pero si le buscas la vuelta tienen un sentido para un lado solo. Él dice que era mejor que la mejor manera de no rendir, que rendirse, que rendirse es la mejor manera de no rendirse. Pero él lo dice después de estar hablando de esta cuestión de que hay que mantenerse joven y estar saludable. Claro. Y estar feliz y todo eso. Para mí rendirme fue la mejor manera de no rendirme, dice. Es fácil de entender si se quiere, dice así. No es tan fácil de entender. No es tan fácil de entender. Para mí rendirme fue la mejor manera de no rendirme. Él lo que dice es que había una presión por, bueno, él es taxista, trabaja de noche, ¿no? Es medio gordo, tiene un color de piel blanco-verde, ¿no? Verde, ¿no? De por trabajar siempre de noche. Y en un momento siente esa presión de no haberse mantenido físicamente, en fin, ¿no? Exacto. La presión. Pero yo creo que hay algo positivo, realmente creo que hay algo positivo, es casi de autoayuda. El tema de decir que rendirte es una manera de no rendirte, pero hay que ver rendirse ante qué. Si es ante la dejadez o por a ver por cuál es la causa de esa dejadez. Porque capaz que es una buena causa.
Capaz que vos, tu cuerpo o tu psiquis te pide que te canses, que te rindas y que te dejes llevar. Sí, 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 sí. Y es una manera de recuperación. Puede ser esa una forma de recuperación. Y que estar luchando todo el tiempo para no rendirte puede ser en realidad una manera de aniquilarte. Sí, 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 de derrotarte. Cuando dice, digamos, de luchar para no rendirse, él sostiene, digamos, y por eso me pareció muy honestiano también eso, de que él intenta mantener una, digamos, una careta, una persona, una personalidad, ¿no? La del hombre, ¿no? La de que debe ser también la del está hombre. eso, sí. Y ve que no llega nunca, jamás llega, No. y que termina fundido. Y aparte que entonces lo que hace es asumir que bueno, que él no calza esos puntos, no calza no sé qué, y ahí está muy bien, ¿no? porque además es lo que dice del padre, ¿no? dice eso mismo de es su muy propio textual padre. con el padre, sí, sí. Y ahí, digamos, también algo muy honetiano también es que no es, y quizás por estos tiempos puede sonar muy muy fuerte, pero no creo que suene muy fuerte, no es para nada benévolo con las mujeres, no es para nada, ¿no? Onetti también, como en el tango, Onetti decía que no, o sea, y acá con el padre, él cuando se pone a hablar del padre, que el padre intentaba también ser el hombre, la casa ser el hombre fuerte, y las mujeres tanto las mujeres eran la esposa, la cuñada, la suegra, sí. Lo que hacían era, este es un forro. Sí, se reían de él, o sea, sin decir nada, pero básicamente se le reían en la cara, ¿no? Porque era evidente y nadie le creía la pose, claro. Pero ellas menos que nadie. Pero en esa risa de que no le creían la pose había como una victoria de ellas también. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces, por eso también uno, o sea, como diciendo, vos no te hagas el macho porque no sos, ¿no? Sí. No llegás y no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay como una cuestión de sutil, ¿no? Pero muy sórdida. Me parece un retrato cotidiano bastante conocido también. Ese pero digamos, tipo de victorias que la gente tiene cotidiana va por ese lado. Exacto. Pero que van a contrapelo, digamos, de los discursos que normalmente están a nivel social, digamos, ¿no? En general, digamos, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, estamos generalizando y en realidad estamos hablando de un cuento, de un relato, ¿no? Aquí las mujeres no son víctimas y no sé qué, inocentes de todo el patriarcado, no sé qué. Ahí aparecen estas mujeres que se ríen y digamos como diciendo, bueno, calzar los puntos que te exige el patriarcado, por lo tanto sos un... del patriarcado no pienso hablar, no para ahí, pero... Pero claro, lo que hacen estas mujeres es cobrarse, pero lo que pasa en la cotidiana, en la realidad, y ha pasado siempre, cobrarse en el momento lo que pueden. Sí. O sea, no te podré ganar, pero algo te voy a cobrar. Sí. Bueno, y parte, digamos, para mí de lo que más me gustó de 40 fichas es precisamente eso, más allá de las acciones, las reflexiones que en torno a las relaciones, que no son nunca transparentes. No. O sea, esos cobros que vos decís, cobros y deudas, no sé qué, están en todos prácticamente. Sí. De hecho, él se da cuenta que no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí. Y tiene un amigo que es Hugo que le dice, vos te tiene que ir explicando. Se da cuenta, por ejemplo, o sea, Hugo es el que le explica que la mujer le mete los cuernos. Exacto, le va explicando cómo funciona. Que el hecho de que la mujer lo engañe, yo lo usé como una herramienta para hacer un retrato del tipo. Realmente no... de las relaciones, claro, de la reacción. Claro, era para usar, tenía que pasar algo, porque yo lo que tenía era un retrato de un tipo, yo tenía un personaje. Y me pareció que, bueno, hacer que la mujer lo engañara y que tuviera que separarse, y en ese momento de su vida iba a ser algo bueno para el relato. Sin embargo, no para mí el tema ni de los cuernos ni de la separación eran tan importantes en sí como el uso de eso como una herramienta para retratarlo al tipo. Sí. Bueno, y de hecho cuando ocurre eso y hay una reacción ahí, también me causó ahí gracia, ahí como una especie de humor. Cuando se pelean. Por ejemplo, y esto no es ningún spoiler o nada. Contá todo. No, pero a mí me parece brillante esa parte. Yo iba releyéndolo en el ómnibus y me largué de nuevo la risa, digamos, ¿no? Una breve risa, porque él, ¿qué hace frente a todo eso? ¿Qué tenés que hacer cuando te dicen que bueno, que se terminó, que es infiel, que no sé qué, no sé cuánto? Sí. Y bueno, él cree que una de las cosas es agarrar algo y tirarlo contra el piso, ¿no? Ahí está.
Claro, él como... Y él le va a agarrar una licuadora y de repente dice, no, pero lo costó tanto esta licuadora y la deja. Claro. Y después se agarra otra cosa y también... Se acuerda de del precio de cada Claro, cosa, de lo que costó. o le parece, y además piensa en el ruido que puede hacer, si lo tira contra el piso, contra la pared, eso, y el sí, ruido que va a molestar a los vecinos. O va a despertar a los nenes, Y, digamos. y Sí, que a sí. los vecinos les va a importar más que a él la noticia de los cuernos. Sí, O sea, sí, realmente sí, a él no sí, le sí, interesa sí, tanto sí, como sí. para hacer esa escena que es lo que se entiende que se espera de él, una escena. Porque en realidad Pero él él está tampoco lo puede aplastado. cumplir. Sus emociones están tan aplastadas Sí. y tan presionados por el afuera, digamos, Totalmente. que no... Pero me causó gracia lo de la licuadora, levantarla, después decir, no, costó tanto y Claro, sí, dejarla porque no. dice así, la levanté y la dejé de vuelta como si estuviera atada en un salón de venta. Viste que a veces los electrodomésticos están atados, tienen una plástico, no sé qué cosa para que no te los robes. Claro. Y la levanta a esa distancia, ¿no? La levanta y la deja de vuelta como si estuviera de muestra ahí y no lo pudiera Es un tirar. paso de comedia, pero es de la comedia, digamos. También está esa historia que yo siempre, una frase que menciono una y otra vez de Samuel Beckett, que dice que no hay nada más cómico que la tragedia humana, ¿no? Sí. Como que la desgracia humana, es algo así, ¿no? Entonces acá estamos viendo una cosa terrible, Sí. porque realmente le está pasando por arriba un tren, Claro. y te causa gracia, ¿no? Claro. Y además como pero claro, está la libertad, que no lo había usado antes, de la primera persona. Esa primera persona te da una gran libertad. Y bueno, eso acá lo han hablado muchísimo. Calculo. Pero vos tenés un cuento, algo contado en primera persona, tenés la, la restricción de que ese personaje no lo sabe todo, Ujú, ¿no? Pero tenés la gran libertad de que es un personaje, de que es una persona, ujú. y que puede decir cualquier cosa, puede decir Ujú. cualquier disparate, se puede equivocar mucho. Claro, sí, sí, Y sí. el narrador se espera del narrador que se equivoque menos, Ujú. tiene que ser más correcto, Claro. tiene que pensarlo un poco más, fijarse más, tiene que Ujú. ser más exacto hasta Claro. en un tema Más verosímil, si claro, se quiere, por ejemplo. incluso para dar datos. Si Ujú. vos sos un narrador que no se sabe quién sos y das datos de algo, datos históricos o lo que sea, tenés que ser exacto. Claro. Si sos un personaje que cuenta, puedes decir, Cualquier bueno, cosa. fíjate igual, ¿no? Depende de qué personaje Sí, sea, sí, pero puede ser cualquier cosa. puede ser cualquier disparate, Bueno. porque si el personaje es un tipo que está borracho y no sabe mucho y que quiere llegar a decir otra cosa por dar un punto por algo, puede decir cualquier disparate. Claro. Y eso es una gran libertad que te da la primera persona. Y, Y acá la aproveché, ¿no? y en este caso también, digo, la primera persona como que favorece esto que yo te decía que es tipo venetiano, que es más que hablar de las acciones, hablar de de las relaciones, ¿no? Las relaciones, Sí, ¿no? sí. Cómo piensan, porque qué pasa desde su mente él va proyectando o va analizando cómo piensan cada uno, ¿no? O Sí. sea, porque en realidad en general es lo que nos pasa a la vida, digamos, Claro. ¿no? O sea, más allá de las acciones, Sí. estamos más pensando en una especie de ese monólogo interno, Sí. ¿no? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué estará pensando Sí. ahora? ¿Cómo puede ser? Y sobre todo en este caso un engaño, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, que posiblemente uno se esté ocupando más de eso mentalmente que tengo que ir al banco, tengo que, Obvio, ¿no? obvio, sí, sí, porque esa Me es la miró vida Me interior. miró con cara torcida, ni siquiera lo pensabas, pero Esa es la un vida, trabajo que claro, estás haciendo. esa es la riqueza psicológica interior, sí, sí, de Claro. acuerdo, sí, Y sí, claro, sí, cuando sí. contás algo también es lo que más te interesa cuando escribís, ¿no? A veces es más difícil, por eso pasa que a veces cuando en el tema de la factura de una obra, escritores con más o menos experiencia, a veces la mayor el mayor trabajo lo tienen en contar una anécdota, en encontrar una anécdota, en decir qué es lo que pasa, porque realmente muchas veces es lo que menos les importa. ¿Qué es lo que pase algo? Es que en realidad, digamos, la anécdota es la carnada para Exacto. enganchar, ¿no? Al Exacto. lector, digamos, y para Exacto. que vaya. Pero, digamos, lo otro, lo humano, la dimensión humana está en otras cosas, no en lo que pasa, Claro. ¿no? En lo que sí, Claro, pero el tema es que al lector le tenés que ayudarlo a pasar, porque si no, obvio. Pero digo, ¿para dónde va? algo que también hacía Onetti, que era eso, a veces se estancaba su narrativa se estancaba la historia porque estaba dándole vueltas mí y eso, vueltas sí. a lo que es, por ejemplo, el género humano, lo que es ser, Sí. las cosas que me dijeron cuando era joven, cuando era chico, Sí. lo que descubrí. Bienvenido Bob es eso, es entre uno que cree que se puede comer el mundo y otro que te dice el mundo te va a destruir, no sé cuánto, bienvenido Bob, no sé qué. Y aquí Sí. estamos en el momento en que él está pasando de un lado al otro, si se quiere, ¿no? Ahí está, claro. De hecho le dice, a partir de acá hay un cambio.
Sí. ¿no? O sea, Sí, que la mujer, claro, porque él le dice el amigo. Le cuenta al amigo que la mujer estaba con cara de susto cuando le confirma que tenía un amante. Y él no entiende por qué, que me va a tener miedo a mí. Por la escasa reacción, por la escasa reacción que tuvo. Claro, era por muchos, posiblemente por muchos motivos, y algunos que no sé ni yo. Pero uno de ellos, el que le dice el amigo, que me parece que ella se dio cuenta de lo que está pasando y vos todavía no. Claro. O sea, el amigo se lo ve de afuera y le dice, vos todavía no te diste cuenta. Claro. Sí. Y aparte también está yo creo también, bueno, eso fue mi fantasía, digamos, leyéndolo, que ella se sorprende un poco de la poca reacción de él, digamos, ¿no? O sea, porque él incluso quiere insultarla y le sale en voz baja y se da cuenta que es un flan y que no, que está imitando cosas que pudo haber dicho una tía de claro, él. Y dice un momento, piensa, ¿por qué no habré visto más teleteatro? Dice, ¿no? Claro. Si hubiera mirado un teleteatro yo sabía qué se dice cuando te ¿Qué dicen, se esperaba? infiel, Claro, ¿qué es lo que se esperaba? Nunca vi un teleteatro, dice. Entonces busca canciones de melódicas internacionales para ver qué puede reaccionar. Todo eso, esa parte es todo lo que va pensando él, pero yo insisto en esa mirada muy dura de eso, de la realidad en cuanto a lo que puede ser, digamos, al género humano y a las clases sociales incluso. Él llega a decir, bueno, acá en el reino animal cada uno está en su lado, dice yo. Claro, él aspira, digamos, de sí, que le hubiera gustado un estudiante de medicina, dice, pero bueno. Y dice, bueno, hay que saber ubicarse en el reino animal. Pero también me parece sano o sea, capaz que las formas de decirlo son medio fuertes a veces, pero me parece que son sanas. Él dice en un momento, él está contando, dice, es un bicho raro, está hablando de alguien, y entonces dice, una vez le conté a Lugo, a su amigo, una escena de un western que él se apropió como metáfora para sus teorías. El tipo, ¿no? En la película se despertaba y el enemigo le decía, estás muerto, te corté la garganta. Se habían perseguido toda la película y terminaba así. Nunca la vi en realidad. Era el relato de mi padre sobre una película que debió ver en el cine a finales de los años 60 cuando era soltero. De ahí desarrolló el Lugo su teoría de la muerte en el sueño. Occidente, decía, está muerto y no se quiere despertar para no enterarse. Y puede tener razón. Uno no podría admitir que se meó dormido y mucho menos que se murió dormido, ¿no? Ahí está hablando a nivel político. Sí, porque habla de Occidente. Ahí se pone a hablar de cosas muy grandes, una cosa muy típica uruguaya, ¿no? Hablar de todo el planeta Tierra. Claro, de arreglar el mundo, ¿no? Ese tipo de conversaciones, y quería meter un poco de eso ahí también. Me parece que está bueno. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con Martín Lasalt en torno a este libro que se llama Un odio cansado, un libro de cuentos editado por Fin de Siglo, que ganó el primer Premio Nacional de Literatura en Narrativa Inédita. Muy bien, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Martín Lasalt. Él es el autor de Un odio cansado, un libro de cuentos que ganó el primer Premio Nacional de Literatura en Narrativa Inédita. Hay que decir que Martín es un escritor multipremiado, se ha ganado todo prácticamente. Ganó con su primera novela, La entrada al paraíso, el premio Narradores de la Banda Oriental, el premio Lolita Rubial. Y después con su segunda novela fue finalista del Bartolomé Hidalgo y ganó el premio Bartolomé Hidalgo Revelación. Y también entre La entrada al paraíso ganó premio Ópera Prima de los Premios Nacionales de Literatura. Y también ganaste una mención a los premios MEC y bueno, en fin. Sí, y ganó el primer premio. El que no ganó nada es La subversión de la lluvia, que fue el que yo te presenté. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Pero va a ganar algo, va a ganar algo porque... Sí, ya tenés una... Y bueno, no podés decir al aire si pero tenés data. En Édito va a salir, ¿no? ¿Está compitiendo en Édito, no? Sí, está compitiendo. ¿Está compitiendo ahora? Ay, perdón, me agarro por todo. Sí, me puse... ¿Está compitiendo? ¿Es del 2017? Eufórico. Sí. ¿Quién te dice? Capaz que sale. Y está estamos en el 2019, claro. El año pasado le dieron un premio a Dobrynin, que era un libro de cuentos de Fin de Siglo, un libro de cuentos, sí. Que también ¿cómo se dice? Era un libro de cuentos. Sí, pero de ciencia ficción. Sí, que un premio del MEC de ciencia ficción ya es raro. Es muy raro, sí. Es capaz que ciencia ficción ficción también.
Capaz que sí, bueno, capaz que sí. Y porque la subversión de la lluvia era de una distopía. Era una distopía, entonces es como que siempre como que y es una novela, más barato, es ¿no? una Sí, novela. distopía parece como que fuera más barato. Es una novela que pero es un novelón. Sí, es una novela que se lee muy bien, ¿no? Novelón sería grande, pero no es tan grande, ¿no? No, es una novela cortita, pero está escrita con todo el mismo esfuerzo que todo lo demás. ¿Sí? No, y ahí también en esa novela hay algo que se ve que es tu pasión por el cine también, ¿no? O sea, tu pasión por el cine y tu pasión por los diálogos en aquella novela. Sí. ¿no? Hay mucho diálogo. Sí, mucho diálogo. Sí, acá no sé si tanto. Bueno, hay no, sí. Aquí lo que hay, la pasión por el cine, es que hay un par de cuentos que están jugados en plan como muy poéticos con elementos cinematográficos, ¿no? Sí, o sea, sobre todo el primero, que es Funde en Negro. Que es básicamente como si fuera, digamos, en una especie de teatro, sí, digamos, con todos. Es un tipo que tiene como visiones y recuerdos y toda una perspectiva desde el punto de vista de como si estuviera mirando una película. Y bueno, tiene todo un viaje interior y pasa de todo. En realidad es un cuento que pasa en muchos planos y hay partes que yo mismo no tengo muy claro bien qué pasó. Pero se usa mucho en ese cuento el tema del cine, ¿no? Lo visual del cine. La idea es que uno cuando lo esté leyendo como que reconozca más o menos no, pero aparte hay visualmente lo que está pasando. Como digamos técnicas cinematográficas. Bueno, Funden Negros cuando se funden negros, y otros. Sí, acá se habla de luz cenital y bueno, claro, acá es bastante específico en eso. Lo que en otros cuentos se puede intuir o está sugerido por cómo está contado, acá se dice directamente con el lenguaje de lo que tienen indicaciones de un guión. Por ejemplo. Después hay un cuento, por ejemplo, acerca de alguien que es muy malo, que se llama Burgos. Sí. Ahí también está construido igual que 40 fichas en torno a un personaje, ¿no? O sea, en torno a una mentalidad. Ahí no vemos lo que está pasando por dentro, pero vemos por fuera. Exacto. Las cosas que va haciendo. Sí. Y bueno, va haciendo también un desastre. Sí, es un tipo que primero está por prender fuego un bar, pero no lo prende, pero después sale y empieza a romper cosas. Como un día de furia, como un día de furia, sí, algo así. Sí. Y me divirtió escribirlo me divirtió mucho. Sí. También en ese va arrastrando otros personajes, agarra un guardia de seguridad, lo va arrastrando y bueno, y va con esa energía que tiene, esa enorme calentura que va enojado contra todos, todo el mundo se va achicando, ¿no? O sea, el otro día salió una reseña en Brecha de Leonardo Cabrera. Muy buena reseña, muy favorable, pero además muy inteligente, muy sensible, muy buena la reseña. ¿Y qué decía? Y decía cosas que realmente me dijeron, bueno, es como que echó luz para mí también, para decir, mira. Y en el caso de Burgos decía algo. Y en el caso de Burgos, hablando del tema de la destrucción y todo, el tipo se lleva al guardia de seguridad, dice como lo tendría que leer porque... ¿Como un rehén o qué? No. Se lo lleva como un escudero obligado, y es tal cual. Incluso en un momento lo piensan, lo dicen en voz alta ellos, ¿no? Es como si fueran Sancho y el Quijote, y al pensarlo se entristecen. O sea, pero este loco dice eso y dice que es toda una fuerza destructiva la del tipo, y va a contramano y hace y provoca cosas que son malas, pero en realidad al salir de ese orden se lleva al guardia de seguridad y le da con eso la posibilidad, por ejemplo, de conocer el amor, que era una cosa que no le hubiera pasado si se hubiera quedado en el supermercado. Yo eso no lo había pensado nunca. O sea, en ese desastre, en ese caos que va generando y que va rompiendo todo, que básicamente parece destrucción y maldad y parece como muy fascistoide, él va digamos como muy militarizante, va rompiendo con todo, claro, y no tiene ninguna intención de que el guardia de seguridad ni que aprenda nada ni hacerle ningún bien, porque quiere conseguir comida para perro, eso es lo que está buscando. Sí. Y el tema es que quiere comprar comida para perro, y en un lado hay para gato, en otro lado no hay, en otro lado no hay. Y se empieza, digamos, es un cliente, un usuario que se enfurece de dimensiones
míticas, ¿no? O sea, se enfurece Sí. tanto que empieza a romper todo, en Claro. fin, no sé qué hace, Y, bueno. pero además tiene la fuerza de un dios, ponele, Sí, o sí, algo sí, parecido. sí. Es porque muy fuerte. no es una persona normal. Es O muy sea, hace fuerte. cosas que son imposibles. Y todos empiezan digamos, a achicar y bueno, y lo va arrastrando al guardia. Ahí está. Y yo no me había dado cuenta, también tiene razón, sí, Sí. que el guardia termina conociendo al amor de su vida. Al amor de ¿no? su Es vida, posible, sí, sí. pero bueno, o a un amor, Ujú. pero que no lo hubiera encontrado nunca. Si se hubiera quedado en si su se hubiera lugar, quedado claro. trabajando normal y en vez de estar siendo arrastrado por este tipo con el que peligra su vida, ¿no? Claro. Y aparte que fue aterrorizado, digamos, ¿no? O sea, fue Sí, aterrorizado, totalmente. ¿no? Fue aterrorizado. Totalmente. El último pensamiento que tuvo fue que él había pensado que trabajar era malo, Ujú. pero no había pensado que lo fuera tanto, ¿no? Claro. Cuando el tipo se lo lleva al supermercado, se lo lleva a rastras para que lo ayude a conseguir comida para perro. Muy Que bien. este loco también, Leonardo Cabrera, Ujú. dice que un McGuffin se dice. McGuffin, sí. yo no- McGuffin es lo que hace, digamos, Hitchcock para una maletín para que, eso, lo que decíamos, Ahí va. la anécdota para mover todo. Exacto. Esa es la excusa, ¿no? Y Si el en el ma- maletín hay una bomba, no, digamos, no lo vamos a ver, pero ya con imaginarnos eso, no, se logramos toda la desencadena película. todo lo que precises Ujú. con eso. O sea, Ujú. bien usado. Claro. Bueno, y él dice que la comida para perros es McGuffin como Ah, cualquier perfecto. otro. Sí, bueno. Claro, además es casi explícito porque dice comida para perro. ¿Ven? ¿Qué le va a importar Claro, la sí, comida? sí. A nadie le Sí, importa, sí, ni sí, si sí. tiene perro, si no tiene perro. Eso realmente eso no importa. Pero el recorrido que se genera yendo a buscar eso Claro. es lo interesante, Claro, me parece. Bueno, hay un cuento que dice: un hombre está a punto de morir y recibe una llamada. Tiene un extenso título, pero es muy breve y dice así: es una mujer, le pregunta si habla con fulano de tal. El hombre responde que sí. La mujer le explica que llama del Scotiabank Bank y le ofrece una tarjeta de crédito con 38.000 pesos de límite. No tendrá que pagar el primer año. ¿Le interesa? Pero el hombre ya se ha muerto. Termina ahí. Termina ahí. ¿Qué te parece ese cuento? Está bien, es una microficción, está muy bien, digamos. Me hizo acordar a la historia esa del fin del mundo, ¿viste? Que hay El de la puerta y... No, hay una historia que se dice que es el único hombre que está vivo sobre la tierra y suena el teléfono. Y suena el teléfono. Entonces le da un infarto. ¿Le da un infarto? Claro. No sabía lo del infarto, eso Le da está un bueno. infarto. Martín Lazar, Un odio cansado, primer Premio Nacional de Literatura, está editado por Fin de Siglo. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, Pablo, un gusto. Muy bien, amigos, en La Máquina de Pensar tenemos 1.000.000 de umbrales. Del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata, se encuentra Ricardo Ruiz, que ya anunció, y lo anunciamos en La Máquina de Pensar, en el flyer, lo pusimos de fondo del flyer de La Máquina de Pensar para las redes sociales, la novela It. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Sí, has dicho bien. La novela de It, hace poco cuando abrimos un portal de noticias donde nuestra noticia de portada destacada era la avalancha de adaptaciones y material de Stephen King que venía en esta época a sus 72 años, me comentabas, bueno, de profundizar en alguno de ellos, y creo interesante contar, porque nunca le dedicamos una columna a It. Hemos hablado en algún momento del éxito cinematográfico de hace 2 años, hace poco mencionamos el éxito de esta segunda parte que se estrenó, pero como es un tema tan amplio, me parecía interesante ir al origen y dedicarle esta columna exclusivamente a la novela, al origen de todo It, este payaso Pennywise y en los miedos infantiles, y todo lo que cuenta esta novela y lo que significa en la obra de Stephen King. Sin duda, se trata de una de las novelas que en su momento yo no sé si fue tan famosa, ¿no? Pero como que ha ido, digamos, ganando cada vez más prestigio, ¿no? Pero bueno, el especialista sos vos. En su momento fue tan famosa, pegó tanto como otras novelas clásicas de Stephen King. No, yo creo que estamos frente a la obra cumbre de Stephen King, lo digo sin titubear y sin dudar. Como lo van a decir muchos fans de King que tienen mi edad, cerca de los 50 años, porque a veces yo creo que las experiencias con los libros es cuando uno los lee o en los momentos que salen, ¿no? Claro. Lo que generan los lectores, probablemente los lectores más jóvenes de Stephen King busquen una historia, otro tipo de historia. Yo creo que esto tiene relación un poco con lo que hablabas vos en el bloque anterior, que hablabas de la duración corta, ¿no? De los microrrelatos. Sí. Acá creo que la duración larga de la novela atentó contra la novela. Hay mucha gente que a veces dice, no, pero me estás recomendando una novela más larga, ¿no tiene otra más corta? Claro. Entonces uno dice, bueno, se lean Misery y Cementerio de Animales, que son grandes novelas, pero yo creo que los textos a veces tienen, cuando el autor tiene talento, tienen
la duración que tiene que tener. Exacto, sí, la que tiene que tener, obvio. Sí, de acuerdo. Esto es así. Sin duda, ahora cuando contemos de qué trata la historia nos vamos a dar cuenta que es... él tiene la cantidad justa. De hecho, estábamos hablando de que, dejando un montón de cosas de la novela afuera, hay 2 películas, la reciente adaptación son 2 películas, casi 6 horas, y se dejaron afuera 2 horas, y hay partes del libro no adaptadas, con lo cual nos damos cuenta de la dificultad de contar esta historia como se tiene que contar y con la duración que se tiene que contar. Claro. Es una novela también como muy ambiciosa en cuanto a lo que es el terror, ¿no? Al horror, ¿no? Digamos. Sí, esta novela empezó a conocerse en el año 85, un año antes de su publicación en Estados Unidos, donde King, en un reportaje para un libro que analizaba su obra, dijo que estaba escribiendo un libro que iba a contener todo lo que él sabía sobre el terror, claro, y que era un libro donde él quería volcar todos los monstruos que él conocía. Claro. En ese momento, los monstruos con los que él había crecido, la momia, Frankenstein, vampiros, zombies, etcétera, y que también a eso le sumaba 2 conceptos que él tenía en mente. Uno era el concepto bíblico de la fe, de que la fe era capaz de hacer verdaderos esos monstruos y también combatirlos. Uh-huh. Y otra idea que se le había ocurrido mientras cruzaba un puente de madera en Boulder, que estaba en ese momento ahí, se acordó de un relato noruego, donde había un ogro. El cuento se llamaba Las 3 cabras Gruf, un cuento popular noruego, donde había un ogro que se comía todo lo que pasaba por ese puente. Esta idea de un monstruo que está por debajo, por los puentes, por las alcantarillas, donde están todos los residuos, y esto de los miedos infantiles que cobran forma, es lo que le da forma a esta novela. Esta novela, que es muy importante hablar del libro porque es una historia muy pensada de forma literaria. Cuando nos dediquemos a la película veremos que la película tiene otros valores, positivos por supuesto, pero este libro, el origen es literario y tiene algo en lo literario que debe permanecer ahí. De por sí es un libro de 1500 páginas, la última edición publicada en castellano en 2 tomos tiene 1500, un tomo de 700 y uno de 800, lo cual implica una dificultad, pero yo creo que a veces estas dificultades son las que tienen que alentar a meterse en una obra. No, la casa en la experiencia también, ¿no? Ahí hay una experiencia, hay una inversión, digamos, y si uno se engancha, después lo atraviesa fácilmente, tampoco es tan distinto, ese es el tema, es un viaje, es una novela que es un viaje, es una novela épica. De hecho, King, luego de esta novela, cuando la publicó, los siguientes 3 libros no fueron de terror, publicó Misery, que es un thriller, Los ojos del dragón, que es una fantasía, y Los Tommyknockers, que es ciencia ficción, con lo cual le costó volver al terror por todo lo que volcó acá con respecto al género. Para los que no conocen nada de esto y solo tienen en mente la imagen de un payaso que se ve por todos lados, sí, el payaso Pennywise, voy a contar brevemente la trama, lo más aséptica posible. Es la historia de 7 jóvenes en un pueblo de Estados Unidos que se llama Derry, un pueblo ficticio, que es un pueblo clonado de lo que es Bangor, la ciudad donde vive Stephen King, donde vivió gran parte de su vida. Estamos en la década del 50, estos 7 amigos empiezan a descubrir que en este pueblo hay un índice de mortalidad y de crímenes mayor que en otros lados, y que esto se debe porque hay ciclos de 27 años donde aparece una figura maléfica, un ente que no se puede definir, que es el que se va apoderando de los niños, de los chicos. Este ente, una de cuyas encarnaciones es un payaso que se llama Pennywise, que en castellano significa centavito, es la cara principal, pero no es la única encarnación. Este ente es capaz de leer la mente de los chicos, y bueno, ente... Perdón, un detalle importante. It, ¿sí?, quiere decir en inglés eso. It quiere decir en inglés eso por la imposibilidad de definir, exacto, de qué se trata esta criatura. Y que no tiene nombre, es eso. Y no tiene nombre, es eso. Es una abstracción del mal, como lo definió Stephen King, y cada uno lo va a ver como sus miedos más profundos. Estos amigos buscarán la manera de con su fe, con su inocencia infantil, combatirlo, lograrán vencerlo. Esto es apenas un spoiler, que ya en la primera página uno se da cuenta de que va a pasar esto, pero hacen un juramento de que si en algún tiempo este monstruo regresa a la ciudad, ellos, como protagonistas de esto, van a volver a combatirlo. Y eso va a ocurrir 27 años después, cuando la mayoría de ellos ya no están en el pueblo, cuando ya no recuerdan su infancia, y la novela también es este viaje de regreso. La novela es todo lo que ellos vivieron como chicos, y todo lo que tienen que volver a vivir de grandes enfrentando este pasado. Y a su vez la novela está intercalada con los diarios y las anotaciones que saca de los diarios uno de estos protagonistas, que es que se queda en el pueblo como bibliotecario, y va a ir contando toda la historia del pueblo, toda la historia permanente de los desmanes de este payaso, pero en realidad es como que fuera al revés. Es como que esta entidad está en ese pueblo porque ese pueblo es el que
malvado, digamos, Claro, si claro, se puede hablar de un lugar maldito, No, es un lugar frontera entre el bien y el mal, ¿no? Es la idea de que el terror o el horror no son más que, digamos, literarios, ¿no? O la ficción no son más que proyecciones de nuestras peores pulsiones instintivas que nosotros negamos que existan, y entonces cuando aparece Drácula, aparece el hombre lobo, aparece Jekyll y Hyde, son pulsiones que tenemos, que tiene la sociedad, y que aparecen personificadas en esos personajes malos. En este caso, en eso yo estoy viendo ahora el listado, y bueno, y eso, It, no es solamente ese payaso, ¿no? Pues dice que puede ser un hombre lobo, un vampiro, Sí, pirañas, sí. un tiburón, un ojo gigante, una momia. Claro, y cuando estamos hablando de estos chicos, que yo conté que eran 7 protagonistas de jóvenes, no nos imaginemos los chicos de Stranger Things ni los chicos de los Goonies. Son 7 chicos totalmente llenos de problemas, no solo problemas de la adolescencia, problemas serios, que incluso son estos problemas más los verdaderos monstruos que ellos sufren. Claro. De los 7 chicos, 6 son varones y una es una chica. La chica es abusada, estamos hablando de la América rural de los años 50, ¿no? Otro de los chicos es obeso, otro de los chicos usa lente, otro es negro, otro es judío, otro es tartamudo. Todos son víctimas de bullying, de maltrato por parte de los matones, están como olvidados por sus respectivas familias, y por eso ellos mismos se llaman el Club de los Perdedores. Sí. Hay unos dramas reales muy, pero muy pesados, que hacen que incluso los monstruos sean una caricatura al lado de estos problemas. Claro, claro, claro. Y, Bueno, y el hecho, perdón, que se llamen a sí mismos los perdedores, de losers, The Losers. Para lo que es la cultura estadounidense, norteamericana, es como, ¿no? Es como estar en el subsuelo, ¿no? ¿No? Aplastado, porque es lo peor, ¿no? Totalmente, O sea, totalmente. es un insulto, ser loser es un insulto, pero si vos te llamás a vos mismo el peor insulto, ya como niño estás bravo, estás mal. Sí, aparte, como te digo, King corre de toda acción, y esto se ve muy bien en las películas también, a los adultos. Pareciera que en este pueblo no existen los adultos, o están en un plano donde se olvidan por completo de estos jóvenes. A uno de estos jóvenes se le muere el hermano en la primera escena del libro, que es el famoso chico que vemos siempre con un barquito de papel, un globo y un piloto amarillo. Va a ser el primer encuentro con este payaso que vive en las alcantarillas. Y hay un montón de juegos de metaficción y de metalenguaje, más que nada. ¿Por qué vive en las alcantarillas? Porque ahí es donde van los desechos de toda esta ciudad. Hay un lugar que se llama Los Barren, que son como unos terrenos que recorren todo hasta el corazón de esta ciudad. Hay una casa abandonada que también se comunica con estos desechos. Por eso el payaso anda entre las alcantarillas, ¿no? Todo lo que la gente va dejando y va largando, y la vista gorda que hacen los adultos frente a todos estos problemas de los chicos. Por eso va a ser tan difícil el regreso al pueblo, porque ellos han olvidado todo lo que vieron en la infancia, pero van a volver a enfrentarse a estos problemas que de grande no han superado. De hecho, por ejemplo, vuelven todos con 40 años y ninguno tiene hijos. Claro, O sea, hay un montón de señales y lecturas psicoanalíticas que se han hecho de esta novela por todo lo que King ha volcado como un sagaz observador de la sociedad, ¿no? Más allá de lo que es el monstruo, el fantasma, el payaso, está todo muy bien, todo muy divertido, pero hay un análisis muy profundo de la infancia, por eso fue tan ambiciosa esta novela. Y digo, por un lado el tema de los traumas que no pueden superar, ¿no? Que son heridas y que esos a su vez generan terrores y que se personifican en distintos monstruos que acabamos de decir. Y yo te pregunto también, y la propia elección de King de que no haya, como en otras novelas, uno o dos protagonistas, sino que sean tantos. Sí, de hecho, creo que esta historia en una mano menos hábil o en otro momento de King no hubiese tenido el peso que tiene. Esto también explica un poco la duración de la novela, porque él de cada uno nos va a contar su vida, de chico, de adulto, claro. O sea que tiene 7 protagonistas que van a tener sus momentos, sus 40 o 50 páginas del libro con su drama personal. Porque lo que no hay que hacer con esta historia es leerla apurado a ver si derrotan al monstruo. Eso es algo hasta obvio de lo que va a pasar en la novela. La sorpresa no está ahí. No hay grandes vueltas de tuerca, no hay grandes giros argumentales. Es hacerse uno más de estos personajes, es ser parte de este grupo de perdedores y acompañarlos a lo largo de toda una vida. Y ver quiénes llegan al final, si llegan todos, cómo llegan, bueno, y cómo llegan, ¿no? Esto que estás diciendo se puede aplicar exactamente a un clásico como Drácula.
por Sí, ejemplo. sí, Es lo sí, mismo, sí. digamos, o sea, cómo perciben, primero hay que descubrir cómo es el monstruo, después hay que ponerse todos para matarlo, y después cómo lo haces, ¿no? Claro, que la naturaleza, uno se podrá pensar, bueno, si es un horror cósmico aparentemente, tipo Lovecraft, que hace en un pequeño pueblo de Estados Unidos, eso es lo de menos. Buscar una explicación ahí hasta lo dejaría en ridículo a King. Lo importante es que ese es el lugar que el monstruo eligió, y ese es el lugar por las características de la población, ¿no? Ahí hay una gran bajada de línea que King la ha hecho siempre en su obra, que es la vida que se oculta en los pequeños pueblos, ¿no? Ah, sí, sí, pues sí, pueblo chico, infierno grande. Y Totalmente. también está a veces también, digamos, el desarrollo que King lo hace muy sutilmente, que es la crítica a la sociedad capitalista contemporánea, ¿no? La destrucción de las relaciones entre padres y de las familias, ¿no? El estar siempre buscando, digamos, el bienestar, en fin, otras cosas. Sí, aparte estos perdedores cuando de adulto vuelven al pueblo, cada uno en general han sido personas exitosas en lo material, con trabajo, uno es escritor, otro es arquitecto, pero muy fracasadas en los vínculos personales. Exacto, exacto. Y van a volver, y los miedos que tienen al volver es enfrentarse con su infancia, no con el monstruo. De Claro. hecho, el monstruo ni lo recuerdan, Exacto. pero empiezan a recordar la infancia y lo que le pasaba en la infancia. Sí, Uno sí, que había sí. perdido al hermano, otro que tartamudeaba, otro que lo atacaban por negro, es decir, todos esos miedos vuelven en el pueblo. Que esos miedos no se fueron del pueblo con ellos, los llevaron dentro, pero Sí, los sí, sí, ocultaron sí, y no sí. pudieron desarrollarse como personas felices, digamos. O sea, no nos imaginemos héroes que regresan, sino, si bien es el viaje del héroe, como diría Campbell, es complicado. No, es la vuelta a, Es la digamos, vuelta. a la infancia, a donde uno no quiere volver porque no ha logrado superarlo. Porque si lo hubiera superado, podrías volver perfectamente. Pero como no lo ha superado, es el tema de volver a ese pueblo con todas las cosas. Me estaba acordando de otro de Kim, que es la tienda de los deseos malignos, ¿no? Sí, digamos. donde, claro, Y se le donde vende a cada uno lo que uno quiere comprar, ¿no? Y donde también esa tienda se alimentaba de todos los deseos malignos de ese pueblo, ¿no? Que no se animaban a decirlo, a explicitarlo, ¿no? Exacto, exacto. Y eso también te muestra la sociedad capitalista. Otra historia de King, como La niebla, transcurre dentro de un supermercado. Bueno, son imágenes muy profundas, ¿no? Que King eso lo tiene muy marcado, siendo un hombre que es recontramillonario y sin embargo no parece nunca interesarle mucho el dinero, ¿no? No, y es alguien, por ejemplo, que a mí me sorprendió, King, por ejemplo, una cosa que digo, podríamos hablar después en algún momento, el énfasis que le da él a la comunidad, a vivir en comunidad y estar arraigado en tu comunidad y no moverte, y que de ahí eso se nutre el autor también, el artista. Entonces es lo contrario, digamos, de alguien que pueda vivir en el glamour, en la farándula, por todos lados, ¿no? Sino que le da mucho énfasis a vivir eso en comunidad, ¿no? Sí, y el apoyo que le hace obviamente porque dispone del dinero en la comunidad, lo que es la educación, y el apoyo al deporte y las bibliotecas, ¿no? Tiene una fundación y permanentemente está donando dinero para esos fines, ¿sí? De todas formas, en todo esto que contás, claramente está la autoconciencia de King de que el género de terror puede ser muy profundo y va más allá, digamos, de lo que decís vos, de los sustos del monstruo, ¿no? Habla de nosotros. Yo creo que sí. It es una novela que no sería nunca la primera novela que recomendaría a alguien que lea de King. Recomendaría El Resplandor, Cementerio de Animales, algunos de los clásicos que no van a fallar, Misery, por ejemplo, algunos de libros de cuentos, pero la gente que ya tiene un bagaje en el terror y no tiene problema en leer mucho y leer una historia que lo va a atrapar por completo, creo que It es una obra brillante. De por sí todos estos juegos literarios que él hace, estamos hablando de una novela de 1500 palabras y tiene un título de apenas 2 letras. En un momento del libro King dice que la palabra no importa, en un libro que precisamente lo que importa es la palabra. Hay toda una serie de este tipo de juegos, los diarios de uno de los personajes. King a veces interviene en la historia siendo el propio Stephen King que como que se mete para comentar algo. Es realmente una historia atrapante y bueno, el éxito del cine, si bien sabemos que lo visual pasa por otro lado, hay algo que conecta a la gente con estos chicos, con este payaso y con estos miedos que aparentemente, ambientados en los 50, en los 80 o en los 2018, 19, son los mismos. Siguen funcionando. Muy bien, Ricardo Ruiz, está presentada la novela It de Stephen King. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Hasta la próxima, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a tener una edición ampliada de la columna Espacio Aquelarre, la columna de fotografía. ¿Por qué? Porque Anabela Balduvino va a venir con el fotógrafo mexicano Christopher Rogel Blanquet, que está haciendo 2 muestras aquí en la ciudad de Montevideo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.